Hola, este video corresponde a una serie de videos deportivos del programa online Total Fit Chile y en particular eh, ahora vamos a hablar sobre un concepto que es súper importante y que responde a una pregunta que aparece desde el video anterior. El video anterior se trataba de qué era la calistenia en particular y por qué la calistenia, porque es el deporte que hacemos en el programa, y además he explicado un montón de otros posibles primos de la calistenia y algunos que estaban un poquito más separados. Pero la pregunta lógica que aparece es, ¿qué es lo mejor entonces a la hora de hacer deporte? Eh, bueno, hay dos formas de responder esa pregunta. Una es dependiendo del objetivo al que yo esté buscando, y la otra es eh, si quiero que este deporte me acompañe durante mucho tiempo más. ¿Bien? Con respecto a lo primero, eh, si uno quiere pensar el deporte dependiendo del objetivo, obviamente lo primero que uno tiene que pensar es qué es lo que quiere, cuál va a ser ese objetivo. Si el objetivo es cambiar composición corporal, la mejor forma de cambiar composición corporal, entendiendo que la composición corporal es cómo de mi peso se distribuye las cuatro componentes que nosotros tenemos pensadas, que es la masa ósea, la masa residual, la masa muscular y la masa grasa, siendo las dos últimas las que determinan mi composición corporal de verdad, de forma estética. Dependiendo de lo que yo quiera hacer con mi composición corporal, el deporte que yo voy a elegir. El deporte más eficiente a la hora de cambiar composición corporal, cambiar masa muscular o cambiar masa grasa, es el fisicoculturismo. ¿Y por qué? Porque en el fisicoculturismo o en el bodybuilding, que es como construcción de cuerpos en inglés, está específicamente diseñado y se ha optimizado de tal forma que esos dos procesos se pueden hacer de la forma con el menor esfuerzo posible o en el menor tiempo posible. ¿Y por qué es así? Porque ellos han descubierto cuáles son los mecanismos que hacen que este crecimiento muscular, por ejemplo, sea óptimo. ¿Bien? De ahí aparecen los conceptos de hipertrofia muscular, aparecen los conceptos de cambios hormonales que me ayudan de una u otra forma a aumentar la cantidad de masa muscular que estoy ganando o la pérdida de masa grasa. Y ellos en los tiempos de descanso, cuántos entrenamientos tengo que tener a la semana, qué suplementos tengo que tomar para maximizar el entrenamiento, para descansar, etcétera. Saben cuáles son las cosas que te molestan a la hora de perder grasa o de ganar masa muscular. Entonces lo tienen súper optimizado. Si uno quiere cambiar composición corporal, no hay donde perderse. Hay que hacer fisicoculturismo. ¿Bien? No entendiendo que quizás hacer fisicoculturismo no es llegar a tener el cuerpo de un fisicoculturista, sino que los métodos que ocupan ellos, quizás no todos, pero los métodos que ocupan ellos están diseñados para cambiar composición corporal. Es lo más efectivo y lo más eficiente. ¿Bien? Hay cosas que obviamente hacen las personas que hacen fisicoculturismo profesional que un amateur o que alguien que quiere bajar un par de kilos no es necesario que lo haga. Pero si tú quieres ganar masa muscular, aplica las técnicas que ellos conocen más. Ahora, si tu objetivo no es estrictamente cambiar tu composición corporal, sino que está añadido a otra cosa, por ejemplo, que puedas hacer un deporte que te guste y al mismo tiempo que te guste te ayude a cambiar tu composición corporal. ¿Bien? Ahí no es necesario
aplicar las técnicas del fisicoculturismo directamente, pero podrías ayudarte con esas técnicas. Por ejemplo, si a ti te gusta hacer fútbol, podrías jugar fútbol 3 veces a la semana, y si te da el tiempo, 2 o 3 veces a la semana podrías hacer pesas para el tren superior o el tren inferior, y vas junto con el deporte que estás haciendo trabajando usando un poquito estos métodos de bodybuilding para crear masa muscular o disminuir masa grasa. Bien. Lo otro es utilizar estos conocimientos en tus propios entrenamientos de ese deporte. Por ejemplo, si haces fútbol, quizás para las piernas tú puedas hacer entrenamientos de hipertrofia eh, dentro de tu mismo entrenamiento de fútbol. Bien, simplemente se están cambiando, varían un poco los objetivos o la forma del entrenamiento para linkear ese objetivo. Por lo tanto, depende de ese objetivo es qué deporte tienes que hacer. Bien, los deportes, por ejemplo, los típicos deportes cardiovasculares, trotar, andar en bicicleta, etcétera, no están acorde a un cambio de composición corporal. Están acorde a tener una mejor salud cardiovascular, pero no para cambiar composición corporal. Podrías hacerlo, de hecho la mayoría de las personas siempre tienen en la cabeza metido que tienen que hacer algún trabajo cardiovascular cuando están cambiando composición corporal, y no es necesario. Yo podría, de hecho, conozco muchísimas personas que no hacen nada de cardio y tienen los abdominales totalmente marcados porque no tiene que ver el ejercicio cardiovascular con eso. Tiene que ver con tu salud cardiovascular, de hecho. O sea, que tu corazón funcione mejor, que el flujo sanguíneo sea mucho más óptimo. Bien. Eso por una parte. Si yo me quiero fijar en los objetivos, ahí tengo algo que tengo que mirar. Pero por otra parte, que yo creo que es más importante que cualquiera, inclusive que por objetivo, es utilizar el deporte o elegir el deporte finalmente que a uno le entregue mayor comodidad y eso genere una mayor adherencia. El concepto de adherencia se ocupa en distintos contextos. En este contexto deportivo es qué deporte hace que yo me quede más practicándolo durante más tiempo. O sea, hay personas que quizás tengan todo el tiempo y todas las ganas de ir al gimnasio y estar 1 hora todos los días del año en el gimnasio, tengan esa disponibilidad y tengan las ganas, pero finalmente no les dé, porque no les gusta, porque quizás les queda tras mano, lo que sea. Versus poder jugar a la pelota que está al lado de su casa y lo hacen felices y todos los días se junta con sus amigos y lo hace, y eso lo puede hacer, y eso no hay nada que le impida a él hacerlo, y además él tiene las ganas de hacerlo y lo va a hacer porque tiene ganas. Eso se llama adherencia. El fútbol es más adherente deportivamente que el gimnasio para esa persona. Entonces, finalmente, ¿qué deporte uno tiene que elegir? Yo creo que lo primero es elegir un deporte con el que uno se sienta cómodo. Y en mi caso particular me acomoda mucho la calistenia porque se puede hacer en cualquier parte, pero podría ser que me gustara otro deporte. Ahora hay razones externas que quizás te hagan hacer un deporte en particular porque no puedes hacer otro. Por ejemplo, yo tenía que nadar obligatoriamente y no podía hacer ningún otro deporte. Pero aún así ahí tenemos los dos drivers de decisión para elegir qué deporte debería ser. Primero, uno por objetivos, que dependiendo de lo que yo quiera, es si elijo qué tipo de deporte hago para que me ayude, me acelere lo que yo quiero lograr, o sea, ese objetivo que tengo. Y en segundo lugar, el deporte que me genere más adherencia es el que debería elegir. Eh, yo doy mi caso, yo ando en bicicleta bastante seguido, casi todos los días, pero, pero yo lo hago solamente para tener una mejor salud cardiovascular, no me gusta andar en bicicleta.
Y también inclusive lo podría decir de la natación, que lo estuve haciendo durante varios años y no me gustaba y lo terminaba haciendo porque finalmente lo debía hacer por mi salud de la espalda. Yo estoy seguro que si cambiaran un poco las condiciones, quizás yo dejaría de andar en bicicleta o eh, como lo que pasó con la natación, que cambiaron un poco las condiciones y no pude seguir nadando, pero la calistenia sí se mantuvo. Entonces, en mi caso súper particular, la calistenia me ayudó a mantener un deporte en mi vida porque es el que genera más adherencia en mí. Hay personas que su adherencia mayor está en trotar, otras que están en ir al gimnasio, hay otras personas que les gusta andar en bicicleta, otras personas les gusta eh, bueno, varias cosas. Entonces, eh, simplemente se tiene que elegir el deporte que genere más adherencia o que esté más acorde a los objetivos. Eso. Cualquier duda me avisa. Adiós.